Bueno, yo esta mañana le puse como título a esta palabra que el Señor me dio: Él fue rechazado primero. Él fue rechazado primero. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús. Cuando Él fue rechazado primero, y voy a hablar del rechazo, es lo que el Espíritu Santo me ha estado ministrando, y hoy voy a compartir del rechazo y qué significa la palabra rechazo. No sé cuántos son familiares con esa palabra, es una palabra fuerte, pero es una palabra fuerte, dura, que lastima, que es algo que a veces está adentro de nosotros y tal vez no la hemos identificado, tal vez está viviendo con nosotros por años y lo cargamos y lo tenemos todo el tiempo allí. Pero yo quiero hablar del rechazo de Jesús en esta mañana, y estuve mirando la palabra rechazo, qué significa la palabra rechazo, y dice, en lo que encontré, dice que es una resistencia que presenta un cuerpo a la fuerza ejercida por otro, obligándolo a retroceder en su curso o movimiento. Jesús fue rechazado por causa de su llamado. Él fue rechazado por causa del llamado con el cual Él vino aquí en la tierra. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 3 al 5. Marcos 6, 3 al 5. Bueno, dice la palabra de Dios: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. En este versículo, yo estoy leyendo la NBI, ese es el único versículo en el Nuevo Testamento donde se refiere a Jesús como carpintero. Hay otros versículos más, por ejemplo, donde habla de que su papá era carpintero. En esos tiempos, antes, los papás tenían que enseñarles a sus hijos la profesión por lo cual ellos, por ejemplo, si eran carpinteros, si eran cocineros, por darle un ejemplo así, ellos tenían que enseñarle a sus hijos esa profesión. Entonces, claro, Jesús aprendió de su padre eso, pero aquí vemos en este capítulo de Marcos cómo ellos ya comienzan cuando Jesús va a su tierra, cómo comienzan a ellos a rechazarlo, a hablar de él, a sentir un poco de que viene él, ¿no? Cuando él comienza, por eso dice en este versículo, dice el Señor, me imagino cómo se sentiría él al ver que fue a predicar en su propia tierra, y él dice, bueno, en el versículo 5, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre su casa. Pero si vemos el pasaje paralelo en Mateo, si vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Aquí ya está hablando en Mateo 13, está hablando del hijo del carpintero, del papá, bueno, del papá terrenal, ¿no? Que tenía Jesús, que era José, era la profesión que él hacía. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Decía, pero ¿y quién es este? ¿De a dónde salió este? Este no es el hijo de allí del carpintero, y aquí no están sus hermanos, sus hermanas. Ya lo despreciaban por lo que él estaba predicando en su tierra, ya lo menospreciaron a él, lo rechazaron a él. Dice aquí, y se escandalizaban de él, versículo 5. Y aquí podemos ver a Jesús, el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios, amén.
en su propia tierra y con los suyos, por causa de su llamado, Él que era la palabra, por eso dice que Él fue el verbo, hecho carne, y Él era la palabra, y lo vemos como lo comienza la multitud y lo desprecia, lo rechaza. Jesús vivió el rechazo y no fue cualquier, digámoslo así, rechacito pequeñito, fue grande, fue fuerte lo que nuestro Señor vivió. El rechazo que Él vivió, el Señor padeció, fue fuerte. Y le voy a invitar a que lea, vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 23. Lucas 4, 23. Ya podemos ver aquí cómo él ya comenzaba allí, estaba predicando y ya fue rechazado por los de su propia casa. Dice también que no pudo hacer milagros allí porque la incredulidad del pueblo y porque cómo era la gente y cómo lo rechazaron. Dice, Jesús continuó, seguramente ustedes se van a citar el proverbio. Dice, Lucas 4, 23. Dice, Jesús continuó, seguramente ustedes van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en la tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron y lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio pasó por el medio de ellos y se fue. Wow, tremendo, ¿no? Lo cogieron, lo atacaron. Imagínate, él tuvo que irse por el medio de ellos. Fue tanto el rechazo que él rechazó a muerte, que no lo querían, no lo soportaban. Y él era la palabra, él estaba hablando allí las cosas que el Señor, tú sabes, cuando Dios lo mandó aquí, él tenía un propósito. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sintió Jesús cuando fue rechazado? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Alguna vez cuando has leído el Nuevo Testamento o has leído la historia de Jesús, te has preguntado qué sintió él cuando fue rechazado en ese tiempo? Podríamos decir, no, pero él era Dios. Como quien dice, podría haberlo soportado todo, ¿no? ¿Verdad, no? Pero también él era 100% Dios y 100% hombre. Él tenía sentimientos. Él podía sentir el dolor, él podía sentir todo, sintió cada palabra, cada rechazo. Tal vez no está escrito en la palabra porque dicen muchos comentaristas que hay tantos milagros que se hicieron que no están escritos aquí, porque muchos libros se necesitaría muchos libros para escribir todo lo que Jesús hizo, que sería muy, muy grande. Entonces, si vamos al Nuevo Testamento y vemos y leemos, y vemos que Él fue 100% Dios, y vemos en la palabra que Él fue 100% Dios, que fue 100% hombre, y vemos y pensamos y nos detenemos un poco aquí y decimos, unos pueden decir, no, Él era Dios, Él pudo haber soportado, claro, Él vino a la tierra.
Y pudo haber soportado, pudo haber golpeado, él lo pudo resistir porque era Dios, era fuerte, era grande, era el Hijo de Dios. Pero también vemos que él estaba en un cuerpo humano. Eso es lo que más me ministraba el Señor cuando estaba en esto. Y decía, amén. A veces no pensamos en eso, ¿no? En ese rechazo tan fuerte, en esas palabras tan hirientes. Si van a Lucas, vamos a ir a Lucas 24:38, por favor. Lucas 24:38. Dice, ¿por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Yo soy yo mismo. Tóquenme, véanme. Un espíritu no tiene carne, huesos, como ven que lo tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y lo comió delante de ellos. Lo comió y lo tomó delante de ellos. Vamos a leer hasta ahí. Tremendo, porque aquí podemos colaborar con este versículo de que era 100% Dios, 100% hombre. Sentía cuando se reveló a ellos y se los mostró, aquí estoy. Ellos no creían, pero él tenía un cuerpo, el cuerpo con el que había vivido aquí en la tierra. Y les dijo, tóquenme, tóquenme. Y se sentó. Lo que más me impacta es que se sentó, le dieron un pedazo de pescado y comió. Dice que comieron pescado, que él comió pescado con ellos. Y yo pensaba esto y yo digo, bueno, Jesús fue rechazado desde el vientre de María. Y yo pensaba, pero sí, y sí, porque si vemos a José, su padre, él en un momento cuando se dio cuenta que María estaba embarazada de este bebé, claro, justamente él decía, no, pero este bebé no es hijo mío, pero él digámoslo así, sin querer, él rechazó a María porque estaba embarazada de Jesús, porque él no había estado con ella. Entonces, si vemos así, él fue rechazado desde el vientre, desde su nacimiento. Vamos a ver Mateo capítulo 2. Mateo 2, vamos a leer. Vamos a ver qué dice. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, aquí vamos a ver cuando él fue rechazado desde su nacimiento. Le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, ya cuando Jesús había nacido, José tuvo esta revelación por el ángel, esta visión, y le dijo que se fuera porque ya Herodes había declarado un plan para matar a todos los niños y lo hizo. Y ya podemos ver cómo ya Jesús nació desde el vientre y nació con esas aflicciones, con ese rechazo, con esa que María y se tuvieron que montar y tuvieron que ir porque los van a matar al niño, y el ángel lo advirtió para protegerlo, ¿no? Fue rechazado por ser el Hijo de Dios, rechazado por ser el ungido de Dios, rechazado por los de su casa, por su familia, por sus amigos, etcétera. Vamos a Mateo, ahí mismo en Mateo, si buscan ahí cerquita al 21, vamos a estar leyendo el 21 al 42. Mateo 21, no sé si voy muy ligero, voy a tratar de ir más despacio. Mateo 21. Dice, y les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Tremendo.
Tremendo, tremendo, tremendo la palabra del Señor. Era muy necesario que Jesús pasara por todo lo que pasó. Era necesario de que Él pasara por todas las tribulaciones, por todas las cosas difíciles que el Señor tuvo que pasar. Era necesario, tenía que cumplirse su palabra, la cual ya se había profetizado desde antes, desde el Antiguo Testamento. Si vamos a Isaías, capítulo 53, verso 3 al 12, dice Isaías 53, 3 al 12. Dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Vamos a detenernos ahí, tremendo, ¿no? Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, pero valió gloriosamente la pena ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Vamos a leer en el versículo 4 del capítulo 53, dice: fue despreciado y no lo estimamos, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudecido ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de las tierras de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expansión, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Tremenda palabra, tremenda, y podemos ver aquí cómo ya esto se había hablado, se había profetizado en el Antiguo Testamento de lo que el Señor Jesucristo tenía que venir aquí y tenía que padecer. Tenía que venir, tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que ser rechazado. Me gusta ese versículo, me parece tan impactante: varón de dolores, porque Él sufrió en carne viva el rechazo, Él sufrió el desprecio, y podemos ver que fue todo a causa. El rechazo de Jesús fue a causa de su llamado, pero yo no me quiero quedar victimizando a Jesús. Yo quiero ir más allá. Yo quiero que me acompañen a Mateo 10:34, porque la obra que Jesús hizo fue grande, fue poderosa. Mateo 10:34, si me acompañan. Tal vez el Señor sufrió tanto por nosotros, dio su vida, sintió
Me imagino que se puso triste. Ahora se me viene a la memoria cuando él estaba en el Getsemaní y cuando ya lo iban a buscar, dice que su sudor eran gotas de sangre, y estuve el otro día mirando cómo esto es una enfermedad, de verdad. Lo estuve mirando, que es una enfermedad, no me acuerdo ahorita el nombre porque es bien rara de pronunciar, pero es una enfermedad que hay personas que sufren cuando sudan sangre, y dicen que es cuando una persona tiene mucho estrés, mucha presión, mucha ansiedad, o sea, que algo está viendo algo muy fuerte, ¿no? Entonces eso fue lo que le pasó a Jesús, que me viene ahora en memoria, cuando él estaba en Getsemaní y sus discípulos estaban allí. Él estaba orando arrodillado y decía: Padre, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Porque él vino a hacer la voluntad de Dios. Eso significa que Jesús estaba en ese momento, en esa, podámoslo así, como esos nervios, como esa agonía, como oh, wow, llegó la hora, está aquí, pero él sabía el propósito y el llamado por el cual él estaba llamado. Pero aún así, lo que me quiero dar referente a eso es que él sintió, era hombre también, que a veces pensamos y decimos: no, pero es fuerte, no, pero puede, Dios, pero también sufrió aquí, vivió en carne propia el rechazo, el desprecio, las heridas. Su cuerpo salió sangre. Cuando lo estaban azotando, no salió otra cosa, salió sangre, quedaron sus llagas. Mateo 10, 34 al 36 dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Esto es tremendo. Pero se preguntarán: wow, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si recordamos lo que leímos anteriormente, vimos que Jesús fue rechazado por causa de su llamado, por causa de la palabra. Él era la palabra. Era la palabra viva. Era la palabra viva caminando por Jerusalén, por Judea, por todas las partes que él caminó. Él era la palabra. Y aún siendo Dios y se hizo hombre, la gente lo rechazaba. Él era Cristo, el Hijo de Dios. Y la gente lo rechazaba, lo menospreciaba. Dice aquí en este versículo, por eso este versículo es fuerte, pero es tan verdadero. Dice que he venido a poner la suegra contra la hija, la nuera contra la suegra, los enemigos del cual, porque es por causa de la palabra. Es por causa de su bendita palabra, del poder que tiene la palabra. A veces cuando venimos a los caminos de Dios sentimos: pero ¿por qué se levanta esta lucha? ¿Por qué se levanta esta guerra? ¿Por qué si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué? Por causa de la palabra, por causa del llamado que tenemos tú y yo aquí, que no estamos aquí sentados hoy por casualidad. Hoy estamos sentados porque es la palabra que Dios ha puesto en el corazón para dar, para hablar. Primeramente ha ministrado mi vida esta palabra, porque si fuera por mis fuerzas no estuviera aquí parada en este púlpito. Pero dice su palabra que Él se hace fuerte en medio de la debilidad. Él se hace fuerte en medio de cada situación. No sé cuál sea la situación, no sé cuál sea eso, pero si nos vemos y vemos todo lo que vivió Jesús, todo lo que fue rechazado por todo, a veces llegamos al camino de Dios y muchos es difícil, no siguen en el camino de Dios porque tal vez su mamá, su papá, sus hermanos no son cristianos, no conocen del Señor y tienen ese miedo a ser rechazados por ellos. Jesús fue rechazado por nosotros para que hoy nosotros estuviéramos aquí. Y por su rechazo, bendito rechazo, gloria a Dios, somos salvos. Y hay una promesa que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, todos. Y esa es la lucha que tenemos diaria, orar por los de la casa. Y vamos a sentir después, a veces es difícil cuando se levantan aún los propios hijos que no conocen de Dios, o el esposo que es incrédulo, que no conoce de Dios, y uno sigue luchando, pero hay que seguir hasta el final porque hay una recompensa grande. Y la recompensa está arriba en el cielo, no aquí en la tierra. La recompensa es que vamos y de hacer discípulos.
Ir y hacer discípulos por todas las naciones, predicando el evangelio y bautizándolos. Yo sé que no es fácil, esto no estaba preparado en mi sermón decirlo, pero tal vez es lo que el Señor quiere compartir. No va a ser fácil mañana, no va a ser fácil. Los problemas, como siempre el pastor Alejandro dice, no se van a solucionar cuando vinimos a Cristo o como cuando Vane predicaba, pero es más fácil sobrellevarlos. Se levantan cosas que decía, pero antes, ¿por qué se levantaba esto? O me cuesta ir, o pero es que mi esposa no va a la iglesia, o mi esposo no va a la iglesia. Yo vine a la iglesia por muchos años y sigo ahí, me siguen, no me siguen, quedarán muchos en el camino, pero yo tengo que seguir hasta el final, así como Jesús terminó su carrera, priorizarlo a Él, amarlo a Él. Y cada vez que vengan a tu mente dardos o no puedo más, no sigo más, ahí donde tú tienes que levantarte en el poder del Espíritu Santo. Levántate y decir, yo puedo y yo voy a seguir, porque nos queda largo camino por seguir, decía el apóstol, largo. Pero es fuerte como vemos aquí, como él fue rechazado con los de su propia casa, él lo vivió y ahora está aquí escrito en Mateo 10, que dice que no crean que ha venido a traer paz, sino espada, la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Es fuerte, pero es tremendo. A mí me encantaría decirles que esto no pasará, que no va a haber nada, que no va a haber nada, pero es necesario que pasemos por esto. Es parte de nuestro proceso, es parte de nuestro llamado, como fue parte del proceso y el rechazo que tuvo Jesús, el rechazo a causa que pasó Jesús. Pero ¿saben qué es lo más glorioso? Lo más glorioso es que, como les digo, vale la pena, absolutamente la pena seguir adelante, así como valió la pena muchísimo más el rechazo y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue tan grande, inmenso el precio que Él pagó por nosotros. Y muchos en la Biblia fueron rechazados. Si vamos a la Biblia y leemos todos los profetas, podemos ver un ejemplo de Juan, de Pedro, de Pablo, de Esteban, cuando fue apedreado, cuando estaba predicando. Decía que hay un versículo que decía que crujían los dientes de la rabia, del enojo. Pero ¿quién es ese que cruje los dientes? ¿Quién es ese que no soporta la palabra? ¿Quién es ese que resiste la palabra? Sabemos quién es. Porque la palabra dice que él vino que el enemigo vino como ladrón en la noche, pero también dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no quiere que tú vengas a la iglesia, Él no quiere que tú te congregues, Él no quiere que tú seas sano, Él no quiere que tú seas liberado, Él no quiere que tú seas restaurado. Él no quiere que tú sigas cumpliendo el llamado por el cual Cristo te llamó. Él no quiere que tú vengas todos los domingos aquí, que te envuelvas en la iglesia, Él no quiere ni que le demos a Dios lo que le pertenece a Dios. No es parte de mi sermón. Pero Él no quiere, porque es Él el que no quiere. Él es el que pone división en los matrimonios. Él es el que pone división en los hogares, es el que trae ese rechazo. Claro que yo le puse aquí en esta predicación, cuando yo estaba leyendo eso y veía a Pedro y veía a Juan, y aquí vemos ahora el rechazo. Ese es el rechazo que vivimos. Ahora quiero que vamos a ver el rechazo que vivimos fuera de Jesús. ¿Cuál es el rechazo? Yo quiero hacer este punto del rechazo que vivimos fuera de Jesús. Estoy hablando ahora del rechazo que vivimos en Jesús, por causa del llamado, por causa del rechazo que Jesús vivió, por causa de la palabra. Y ahora quiero que vamos a este punto que dice del rechazo que vivimos fuera de Jesús. Y yo quiero enfocarme en esto un poco, porque yo creo que todos alguna vez hemos sentido rechazo alguna vez en alguna área de nuestras vidas. Por eso yo quería compartir primeramente todo lo que vivió Jesús,
todo lo que sufrió, todo el rechazo que él sufrió él, que cómo fue rechazado desde el vientre. Pero ahora quiero ver, y el rechazo que vimos cuando llegamos a Cristo, el rechazo como nuestros familiares nos rechazan, como nuestras personas nos rechazan porque conocemos de Cristo. Pero ¿y qué pasa con el rechazo que nosotros cargamos dentro de nosotros? ¿Qué pasa con el rechazo que tenemos adentro todavía, que no ha sido sanado? ¿Qué pasa con el rechazo que tal vez desde pequeños fuimos rechazados por nuestros padres? Tal vez ese rechazo que fuimos rechazados cuando éramos niños. Ese rechazo tal vez antes de nacer, que no lo sabemos o unos sí lo saben. No éramos deseados por papi, no éramos deseados por mami, pero aún aquí, por la gracia de Dios, estamos aquí parados. No éramos rechazamos, nuestros padres no queríamos que naciéramos, tal vez por cualquier circunstancia económica, social, tal vez no eran casados, no sé cómo haya sido la situación. Pero ahora quiero hablar de ese rechazo que nosotros vivimos, que está todavía ahí bien guardadito y que todavía está allí. Ya sea por parte de nuestros hermanos, familiares, vecinos, amigos, o qué tal el rechazo desde nuestra niñez, desde el bullying, desde la clase, cuando íbamos al colegio. Y recordar esas historias, esos momentos cuando íbamos a estudiar o las compañeras nos humillaban, tal vez porque no teníamos los mejores zapatos, no sé, ¿qué pasa con ese rechazo? Ese rechazo que vivimos desde la niñez, o tal vez en el trabajo, o tal vez el jefe, o tal vez aquí en Estados Unidos, que no somos americanos y hablamos el inglés con dificultad. ¿Qué pasa con ese rechazo que de pronto tratamos de ir a hablarle a alguien en una oficina y solamente podemos sentir ese desprecio? Ese rechazo, ¿qué pasa con ese? Yo quiero que nos detengamos aquí un momento, que pensemos en esos, que sea el Espíritu Santo ministrando como ha ministrado mi vida en esos momentos de rechazo, o cuando papi fue muy duro y fue muy fuerte y me rechazó, o cuando mami no me quiso y me rechazó, o cuando mis compañeros no me rechazaron. No sé cuál sea, pero lo único que sé en esta mañana es que hoy el Señor quiere romper todo rechazo. Hoy el Señor quiere traer sanidad a nuestro corazón. Hoy el Señor quiere traer sanidad y nos quiere libres y nos quiere sanos. Él quiere sanar las heridas que han quedado a causa del rechazo, a causa de ese rechazo que todavía que vivimos afuera de Cristo y que todavía no es sano. Ese rechazo que todavía traemos de años o desde la niñez o antes cuando nos casamos, ese rechazo hoy es el que el Espíritu Santo quiere hoy hacernos libres. El rechazo de parte, ¿qué tal el rechazo de parte de tu cónyuge, de tu esposo? Yo lo comparto porque lo viví. Y cuando el cónyuge te rechaza, cuando tu esposo te rechaza, porque acuérdate que a veces ese duele de los hijos cuando te rechazan. O tal vez tú digas, no, esto no es para mí, yo no he vivido el rechazo, pero tal vez no lo vivas, pero tal vez has sido tú el que has rechazado a alguien. Tal vez has sido tú y si has sido tú o has sido el que ha rechazado a alguien, ese rechazo está dentro de uno. Jesús fue rechazado para que nosotros fuéramos amados. Él fue rechazado y fue acepto. Fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptos a Dios y fuéramos parte del reino de los cielos. Pero sabes que el Señor no nos rechaza, Él nos ama. Él no nos rechaza, Él nos ama y tiene un propósito tan grande con nosotros. Y tal vez tú digas, ya, pero yo lo he escuchado una vez, lo he escuchado 2 veces, ya estoy cansado de escuchar. Pero es que Él te ama y tiene un propósito. Y hoy es un día en que el Señor quiere sanar. Hoy es un día en el que el Señor quiere ministrar. Claro, si tú se lo permites. Si tú hoy tienes la mano en el corazón y vienen a memoria esas palabras duras, hirientes de tu niñez, de tus compañeros, aún de tus hermanos, como José, cuando fue rechazado por sus hermanos. Sabes, hay a veces personas que me dicen a mí, o dicen, pero te queda lindo este brillo, esto, lo otro. Y yo digo, pero si supieran de dónde vengo.
Y no voy a hablar de mí, porque hoy es de Jesús quiero hablar, pero también quiero contar el testimonio de Raquel. ¿Quién es Raquel? Raquel viene de rechazo desde que era chiquita. Y a veces hay personas que dicen, pero mira ella, está bien, no, el brillo, la ropa, esto y lo otro, pero no saben el proceso que me ha tocado. No sabe cómo el Señor está liberando, está sanando y sigue aún, porque dice que Él irá perfeccionando hasta que estemos arriba. ¿Y qué pasa con el rechazo cuando éramos niños de tu padre? No sé cuál sea, por eso yo digo, no sé cuál sea el tipo, pero yo fui muy rechazada cuando era en el colegio, cuando era con mis padres, cuando me crecí con mis hermanos, y aún así el Señor sigue. Y aún así muchas personas tal vez no les gusta, no me quieran, sientan rechazo, como hablo, pero el Señor sigue sanando, el Señor sigue obrando. Y el Señor hoy quiere sanar esas heridas, porque a veces ese rechazo nos pone tan duros, porque yo era una de ellas. Ponemos ese caparazón tan fuerte que no queremos, porque no queremos que nos lastimen más. Entonces tenemos ese caparazón puesto de la cabeza a los pies, que no queremos que nadie nos lastime, y esto, pero porque está ese rechazo que todavía no ha sido sanado, que está todavía ahí. Que está todavía ahí, y por eso esa postura fuerte. Yo le invito a que ahora que vamos a buscar Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que me viene no lo rechazo. Él nos ama con amor eterno. Hoy es el día que el Señor quiere hacernos libres. Vea qué lindo este versículo de Juan, que dice que todos los que vienen al Padre, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que me viene, yo no lo rechazo. El Señor no nos rechaza. Tenemos un Padre que no nos rechaza. Tenemos un Padre que nos ama con su amor eterno. Y hoy es el día el cual quiere el Señor hacernos libres del rechazo, para que podamos servir al Señor y para que no rechacemos el llamado del Señor, para que no rechacemos lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso no le digamos no al llamado al cual Dios nos está haciendo. Él quiere llenar ese espacio en nuestro corazón que está siendo ocupado tal vez por dureza, tal vez por dolor, tal vez por tantas cosas. El Señor hoy quiere llevarse eso. Él está aquí y Él quiere, pero mi pregunta esta mañana es, ¿tú quieres hoy que el Señor sane las heridas? ¿Tú quieres hoy que el Señor tome el control en esta mañana y se lleve ese rechazo? ¿Tú quieres, como dicen los americanos, let it go, sacar eso? Esas cosas que de pronto están guardadas, que nadie sabe allí, que pasaron cuando eras niña y que todavía no sabes si las sueltas o las dejas y las venimos cargando por años. Hoy es el día que el Señor hizo, hoy es el día que el Espíritu Santo hizo para traer esa sanidad interior, para traer sacar ese dolor. Y este país no es fácil vivir en Estados Unidos, y nosotros somos valientes. Somos valientes porque hemos emigrado de
no sé, de muchos países venimos y aquí se sufre mucho eso, pero no quiero enfocarme en eso, no quiero enfocarme tampoco, quería solamente que miráramos este perfil del Señor Jesucristo, cómo Él vivió, porque quiero que entiendan y que sepan que el Señor entiende nuestro rechazo, el Señor sabe nuestro dolor, el Señor sabe nuestras circunstancias, el Señor conoce el dolor porque Él ya lo vivió, porque a veces nos ponemos, no, pero Dios, ¿cómo va a saber esto? ¿Cómo va a ser? Sí, lo vimos en la palabra, Él lo sabe, porque Él lo vivió. Él lo vivió y Él quiere hoy también que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos sane, que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos libere. Y yo sé que es corto este mensaje, pero es lo que tengo y es lo que el Señor puso en mi corazón, y yo quiero que allí donde estés te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar al Señor, vamos a entregarle al Señor esto y vamos a ir delante de su presencia. Y aquí está la presencia de Dios, puedo sentir su presencia aquí, puedo sentir el Espíritu Santo como comienza a descender, y puedo ver cómo la atmósfera comienza a cambiar aún más grande. Puedo ver la espesura aquí, es como su aceite, como su unción que comienza a derramarse allí en las bancas, y es el Espíritu Santo que va a comenzar a ministrarte ahí donde estás, porque Él es el que lo hace. Y ahí está el Espíritu Santo y comienza a tocar corazones. Señor, gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios grande. Gracias por el precio poderoso que tú pagaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no minimizamos, Señor. Gracias porque tú te levantaste de la cruz con poder, Señor, porque tú te levantaste, Señor, y resucitaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú llevaste el rechazo, las enfermedades, todo en tu cuerpo, Padre. En esta mañana queremos entregarte a ti nuestro corazón. Queremos entregarte a ti, Señor, las heridas que están allí guardaditas, Señor, que nadie las sabe, que aún ni el cónyuge mismo sabe lo que pasamos, Señor. Pero hay cosas allí, el Señor me muestra cosas guardadas, pero el Señor dice: hoy es el día de sacarlas, hoy es el día que el Señor hizo para que ese rechazo que vivimos tal vez en situaciones pequeñas, cuando el más mínimo que quedó allí, Señor, en ese corazón, porque cuando éramos niños el corazón es tan sensible y esos recuerdos no se borran a veces de nuestra mente. Pero, Señor, te permitimos hoy en este momento que venga tu presencia y que seas tú ministrando, y que seas tú sanando, y que seas tú liberando, y que venga tu presencia y comience a sanarnos, que seas tú quitando las visiones, a ver, tal vez del maltrato, los gritos, Señor, tal vez cosas que nos sentimos rechazados en nuestra propia casa, Señor. Aún cuando éramos niños o niñas, por nuestros padres, por nuestros hermanos, en el colegio, Señor. Y ese rechazo a veces es como algo que no nos deja avanzar, que nos impide, me muestra, Señor, a veces tomar las decisiones porque está ese miedo allí, Señor. Y hoy te lo entregamos, que seas tú ministrándonos, que seas tú hablándonos, Señor. Que seas tú, Señor, que podamos venir aquí, Señor, en decisión de cada uno, Señor, allí en la banca, o venir aquí, tirarse a los brazos en el altar y derramar, Señor, a ti, y quitar todo ese rechazo, todas esas cosas que están en el corazón, todas esas cosas que vivimos, tal vez decepciones, Señor, y cosas fuertes en nuestro corazón, que podamos entregártelas a ti en esta mañana, Espíritu Santo.